Vamos a ir al capítulo 2 ahora. Vamos a estudiar esta carta de Romanos, maravillosa. Esa les he dicho antes, la carta magna es de todas las cartas que escribió Pablo, esta es considerada como la máxima carta por lo maravilloso que nos presenta el Evangelio. Y cómo nos habla, nos examina a tal grado, nos examina que nos deja al descubierto, no podemos esconder nada, porque así es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios es como un espejo donde nos vemos como somos. Nos revela lo que hay en nuestro corazón. Nos enseña todas las arrugas, todas las canas, todas las espinillas, todos los, ¿cómo se llaman esos? Ya se me olvidó los... verrugas, todo nos enseña, ¿verdad? Nos descubre. Y tenemos que venir ante el Señor y decir: Señor, perdóneme por todos mis pecados. Ábrame, Señor, los ojos para ver lo que hay en mi corazón, porque quiero arrepentirme de lo que haya mal en mi corazón. Y voy a comenzar desde el versículo 1 del capítulo 2. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Romanos. Y bienvenidos todos. Bienvenida, hermana, gusto de verla de nuevo por acá. Y por ahí vi que pasó su esposo. Bienvenidos todos, hermanos. Es una alegría volverlos a ver a todos aquí. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Y aquí agregamos a las mujeres también para que no se sientan mal, ¿verdad? Siempre habla de los dos. Cuando habla de uno, habla de los dos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. ¡Auch! Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás tal del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no haya acepción de personas para con Dios. ¿No es maravilloso que Dios no juzga como nosotros juzgamos, o Dios no ve como nosotros vemos? Nos dicen en la carta de Santiago que si entra un hombre rico, bien vestido, con joyas y muy elegante, lo podríamos decir ahora con un traje de 3 piezas, ¿verdad? Con un bombín, un sombrero y unos zapatos muy finos, y entra otro pobre con sus tenis, bueno, iba a decir guarachitos, pero ya no estoy en el rancho, con unos tenis todos rotos, viejos, ropa gastada, de trabajo, ¿verdad? Y le damos preferencia al que viene muy elegante. Dice: Dios no hace excepción de personas. Nosotros debemos de tratar a todos igual. ¿Y cómo debemos de tratar a todos? Con amor, con gracia, con aceptación. Y vemos que dice que todo primero menciona al judío y después al griego, ¿verdad? Cuando dice al griego se refiere a todos los gentiles, todo el que no es, al que no es judío. Y claramente nos dice que vamos a ser juzgados cada cual de acuerdo a nuestras obras. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado cada día? Tenemos que tener conciencia de eso, porque un día tenemos que dar cuentas al Señor, ¿verdad? Versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado
Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es muy importante entender esto. Muy importante. Dios eligió a los judíos como el pueblo predilecto, el pueblo de Dios, ¿verdad? Le dijo a Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Dijo, el que te maldiga, yo lo maldeciré. Al que te bendiga, yo lo bendeciré. Dijo, y mira, ven hacia afuera. Dijo, ves, mira hacia el cielo y mira las estrellas. Así será de numerosa tu familia. Fueron escogidos. Y a los judíos Dios les dio la ley. En la ley, que es el Antiguo Testamento, tenían ellos, la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero luego después vienen más enseñanzas a través de la Biblia. Y ellos tenían la palabra de Dios. Ellos conocían la voluntad de Dios, lo que Dios esperaba de ellos. Y eran responsables de acuerdo a lo que sabían. Pero ¿qué diríamos de los gentiles, de los griegos, de los gentiles que no son judíos? Todos tenemos 2 testimonios en el mundo. Estudiamos la semana pasada, ¿verdad? La creación. Miramos el universo, miramos, bueno, no podemos ver más allá de lo que nos permiten nuestros ojos, ¿verdad? Pero vamos al mar, vemos a la montaña, vemos los ríos, vemos las flores, vemos los animales, mariposas, vemos tanta creación. Y decimos, hay un creador, verdaderamente hay un creador, ¿verdad? No podemos negar que hay un creador que diseñó. Lo tenía apagado y ahora ya parece que el corazón me está. Pensé que era mi marcapaso de pronto. Estaba prendido, no estaba apagado. Cuando vemos la maravillosa creación de Dios, tenemos que aceptar que hay un creador, ¿verdad? Porque si van a Palm Springs, ¿verdad? Van a un concesionario y ven todo tipo de carros hermosos, diferentes cada uno. Sabemos que alguien los construyó, ¿verdad? No decimos, mira, miles y millones de años y mira las piedras en lo que se convirtieron. Las joyas, mira nomás en lo que se convirtieron, qué hermoso. No, sabemos que hay un diseñador y alguien que lo creó. Vemos el universo. Aparte de eso, el gentil tiene, aparte de la creación, tiene la conciencia. Todos sabemos cuando hacemos mal. En toda cultura, en toda tribu, en toda civilización, a través de la historia, toda persona sabe cuando hace algo mal y cuando hace algo bien. Cuando hace algo bueno, ayuda a una persona en necesidad, se siente uno bonito, ¿verdad? Se siente uno a gusto. ¿Saben que es una cosa increíble eso de ser generoso y de ayudar a los demás? Que cuando bendecimos a alguien con algo, con ayuda, con dinero, con comida, lo que sea, nos sentimos tan a gusto, ¿verdad? Somos más bendecidos que el bendecido. Así es porque Dios es generoso y nos creó de esa manera. Y cuando robamos a alguien, nos sentimos mal. No llegamos a la casa bien contentos enseñando, mira lo que le robé al vecino, estaba descuidado, se le cayó la cartera y mira todo, y trae dinero y trae cartera y tarjetas. Vámonos de compras. No se siente uno mal, ¿verdad? Lo esconde uno rápidamente, ¿verdad? Si uno en la tienda o en el estacionamiento a alguien se le cae su cartera, ¿qué es lo que debemos de hacer inmediatamente? Hablarle y entregársela, ¿verdad? Pero si hacemos algo malo, se fijan cuando ven hasta en videos eso, cuando alguien se roba algo, de inmediatamente se lo echan a la bolsa. El otro día estaba viendo un video donde van una pareja a una joyería y está una muchacha atendiendo ahí. Y la mujer está entreteniendo, oye, ¿cuándo? Oye, y él está atrás, y mientras ella le está enseñando, él está agarrando relojes de acá arriba y echándolos a la bolsa. Y voltea para todos lados. Ahí se ve inmediatamente que sabe que lo que está haciendo está mal. Sea creyente o no sea creyente, sabe que está haciendo mal. Dios puso eso en nuestra naturaleza, en nuestra conciencia. Dios nos da a saber lo que hemos hecho. Y por eso dice que al judío primeramente, ¿por qué? Porque el judío tiene el doble. El judío tiene la conciencia, tiene el testimonio de la creación y tiene la palabra de Dios. Por eso al que mucho les dado, mucho les requerido.
Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, ¿verdad? Una cosa es saber las Escrituras y otra cosa es obedecerlas, vivirlas, creerlas. Hay gente que tiene mucho conocimiento, tratan ustedes de hablarles del Evangelio, tratar de traerlos a Cristo. Y resulta que son cristianos, pero viven como si no lo fueran, viven como el mundo. Y cuando les tratan de hablar empiezan a repetir versículos. Hay alguien que yo conozco muy bien por muchos años que eso hace. Cuando he tratado de hablarle, inmediatamente me empieza a repetir versículos. Pero ¿saben cómo vive? No como debiera. No como debiera en lo absoluto. Vive completamente en rebeldía y en pecado. Constante. Es su estilo de vida. Pero saben muchos versículos. ¿De qué les sirven? De condenación. Porque sabiendo lo que dice la palabra de Dios, no lo hacen. Y tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 7:21 dice el Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podemos decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo rezo, pero no obedezco la palabra de Dios. Le llamo Señor, Señor, pero no hago lo que Él me dice que haga. Y ahí es donde tenemos que examinar nuestros corazones. Cada uno tenemos que tener un encuentro diario con el Señor. Al final del día, especialmente, ya que vivimos el día, ¿cómo terminamos? ¿Cómo vivimos ese día? ¿Vivimos de una manera que honró al Señor o que trajo deshonra al Señor? Versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, son ley para sí mismos. ¿Se dan cuenta? No conocen la Biblia, pero viven de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amarás al Señor con todo tu corazón. Ellos dicen, bueno, yo no sé quién creó todo eso, pero es alguien maravilloso. Pero tienen su conciencia también y viven de acuerdo a lo que les dicta su conciencia. Se dan cuenta que cuando uno hace algo malo la primera vez se siente mal. ¿Alguna vez alguien aquí ha robado? No levanten la mano, los demás le están mintiendo. No sé. Tal vez algunos que nunca han robado ni un dulce, ¿verdad? ¿Verdad? De alguna manera algo hemos robado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hay que robar para ser ratero? Una sola vez, ya es uno ratero. ¿Cuántas veces hay que mentir para ser mentiroso? Una sola vez. Todos hemos fallado. Todos hemos fallado. ¿Y por qué? Porque hay una ley en nuestro corazón que nos dice que lo que hicimos estuvo mal. Aunque no conociéramos la palabra de Dios, en nuestro corazón el Señor nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Y les digo de nuevo, cuando hacemos algo bueno nos sentimos re bien. Es tan bonito ayudar a la gente. Es tan lindo poder ser de bendición para otros. Ir a lugares hasta el otro lado de la mitad del mundo a alimentar a los niños de los basureros, en las calles, en los barrios pobres. Llevarles algún regalito. Darles un abrazo. Saben que lamentablemente muchas veces en nuestra cultura, bueno, por lo menos como yo crecí, no enseñábamos cariño. A mí nunca me dijo mi papá que me quería. Mi mamá murió antes de que tuviera mucho uso de razón. Pero las culturas no son muy amorosas en ese sentido. Lo sienten, pero muchas veces no saben cómo demostrarlo. Ir a lugares así, alimentar a los niños, leerles la Biblia, historias de la Biblia, abrazar a los niños, claro, respetuosamente, porque ahora en nuestros días hay tanta cosa. Pero hacerlo por los demás, por servir, da una tremenda satisfacción. Yo he ido de vacaciones y he ido en viajes misioneros y cuando regreso de vacaciones vengo cansado y gastado.
Cuando voy a viajes misioneros regreso gastado, pero bien contento. Aunque venga cansado, vengo bien contento porque hice algo por alguien. Y saben que Dios es un Dios generoso. Dios no necesita nada de nosotros, nos da todo. Pero espera de nosotros por lo menos agradecimiento y gracias, ¿verdad? Que seamos agradecidos por todo lo que nos ha bendecido. Y les digo, eso lo tenemos en el corazón, lo sabemos. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. El Espíritu Santo nos habla al corazón, nos enseña cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo malo. En Hechos 24-25 dicen, miren, bueno, empiezo desde el 22 para ver la historia de Félix, el gobernador. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, y si ven el camino está con mayúsculo la C, está hablando de la fe cristiana, se le llamaban el camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces a los cristianos que seguían a Jesús les llamaban los seguidores del camino. Dice, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. ¿Por qué? Porque le habían llevado a Pablo, que lo tenían prisionero, porque los judíos lo querían matar y lo rescataron, pero lo tenían ahí injustamente y porque quería el gobernador que Pablo le diera dinero, una buena mordida. Dice, mandando al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, miren, escuchen esto bien atentos, por favor. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué le dijo vete? ¿Saben por qué? La conciencia le remordió. Cuando Pablo le empezó a explicar el evangelio y decirle que un día va a haber un juicio, él se espantó y le dijo, vete, te escucharé en otra oportunidad. ¿Saben por qué? Porque hay gente que oye el evangelio y no le gusta lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios nos llama al arrepentimiento primeramente. Y para arrepentirnos primeramente hay que reconocer que hay mal en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nos llama al arrepentimiento. Jesús vino predicando y llamando a la gente a arrepentirse y a bautizarse. Juan el Bautista vino de igual manera, llamando a la gente al arrepentimiento y al bautismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que va a haber un cambio en nuestra vida. Debe de haber un cambio. Cuando venimos a Cristo, no podemos seguir siendo igual. Porque si seguimos siendo igual, es que no tuvo efecto la medicina. Es que no lo tomamos en serio. Es que no lo recibimos. Debe de haber una transformación en nuestras vidas. La gente que nos conoce o nos conocía, debe de haber un cambio en nosotros. Que al año, 2 años, 3 años, o 3 meses, o 3 días, digan, oye, ¿qué te pasó a ti? Te veo diferente. Hay algo en ti que no puedo entender qué es, pero hay algo diferente en ti. ¿Qué es? Y es cuando tenemos la oportunidad de decir, bueno, pues entregué mi vida al Señor. Ahora sigo a Cristo. Pero si no ven ningún cambio a través de los días, meses o años, quiere de ver que no hubo un cambio, ¿verdad? No ha habido una transformación. Entonces debemos nosotros enseñar que hemos sido transformados. Félix no quiso hacerlo. ¿Saben por qué? Porque estaba viviendo en pecado. La mujer con la que estaba, sí había tenido 3 esposas. Y se casó con una que estaba comprometida ya para casarse,
la engañó, la convenció una jovencita y se casó con ella. Entonces sabía que estaba viviendo en pecado y no le gustó lo que oyó, las cosas que tenía que hacer para poder ser salvo. Hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, ahorita que sabemos que lo que estamos haciendo está mal y deliberadamente lo estamos haciendo. Hay algo que yo sé personalmente en mi corazón que lo que estoy haciendo es contra la voluntad de Dios y sin embargo lo sigo haciendo. ¿Saben qué es? Es rebeldía, es desobediencia, es falta de honra a Dios, de obediencia a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Dios murió en la cruz por mí para salvarme, ¿qué puedo hacer yo para recompensar ese amor? Agradecer de qué manera Dios me ha amado. Tengo que cambiar, tengo que entregarle mi vida, porque al entregársela Él la va a mejorar mucho más. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo que un día, se dan cuenta, dice mi evangelio. Anteriormente dice que es el evangelio de Jesús y el evangelio de Dios. ¿Por qué? Todo es la palabra de Dios. Pablo sabía que lo que estaba escribiendo lo estaba escribiendo por inspiración del Espíritu Santo y que era palabra de Dios y tiene poder para transformarnos. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Saben qué? Un día el Señor Jesús va a regresar. ¿Cuántos recuerdan de dónde ascendió al cielo Jesús? ¿En qué lugar fue? En el Monte de los Olivos. ¿Recuerdan cuando estaban mirando hacia el cielo todos, cuando Jesús se elevó en presencia de todos los que estaban ahí? Una gran multitud. Y dos ángeles aparecieron y les dijeron, varones galileos, ¿qué miran hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes, de igual forma regresará. Y aquí nos dice que un día vendrá y se sentará en su trono y va a dividir a los cabritos de las ovejas. ¿Qué quiere decir con eso? Que las ovejas van a entrar al reino milenario y los cabritos, las cabras, van a ir al juicio y al infierno. Va a venir y con sus ángeles van a ir a reunir a todos y los van a separar y los inconversos van a ser llevados directamente al infierno y los creyentes van a ir al reino milenario con el Señor Jesús. 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confiesas que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos se creían, lamentablemente Dios los eligió para que enseñaran, fueran luz a las naciones, pero ellos se envanecieron, se enorgullecieron y en lugar de ser una bendición, juzgaban y criticaban y maltrataban y maldecían a los gentiles. Y Dios tiene algo muy serio que decirles, porque Dios lo conoce todo. Desde el libro de Isaías, 800 años antes que Cristo viniera, miren lo que les dice en Isaías 48, 1 y 2. Oíd esto, casa de Jacob, está hablando a Israel. Pudiera haber dicho, escucha esto, Israel. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Fíjense lo que dice, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y el nombre de Dios de Israel, en el nombre de Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué? Solamente hablan, pero no obedecen. Por eso dice
que lo juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Por qué? Porque había apariencia, pero no realidad. Era como un espejismo. ¿Cuántas veces ustedes han ido manejando? Bueno, no han estado en el desierto donde se ve un espejismo como algo que brilla, pero en realidad no existe. Se los voy a poner más fácil. Cuando van manejando en una carretera y no hay tráfico, a lo lejos el pavimento parece que tiene agua, ¿verdad? Brilla como que si tuviera agua. Y uno va llegando y no hay agua. Y más adelante parece que brilla. Y llegan y no hay agua tampoco. Así es. Cuando uno tiene apariencia de cristiano, pero no tiene realidad. Los judíos tenían ese problema. Regresemos de nuevo a Romanos 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley y la forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Parece que Pablo está hablando con un interlocutor. ¿Sabes lo que es un interlocutor? No es un locutor de radio. No es interlocutor con alguien que está hablando. Pero es alguien que no existe. En este caso, Pablo se está imaginando las preguntas y las respuestas de alguien que preguntaría si lo escucha. Como si tuviera un grupo de judíos que le están discutiendo, están dialogando o discutiendo. Y dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Les dices a otros cómo deben de vivir, pero tú no haces lo mismo. Tú no vives como dices. Predicas que no sea de hurtar y hurtas. ¿Y qué le contestará? Bueno, ¿y tú no lo has hecho? Nos podemos imaginar diferentes cosas, ¿verdad? Pero está diciendo, tú que conoces la ley, no lo obedeces. Tú que dices que no hay que robar, estás robando. Podemos robar, dice, tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Lo que también quiere decir tú que robas templos, en otras versiones. Y nosotros sabemos que los judíos no tenían ídolos. Los judíos eran odiados por los romanos, por los griegos, porque los griegos y judíos los griegos y romanos y todos tenían muchos dioses. Y los judíos no tenían un solo Dios. Pero todos los paganos tenían ídolos, tenían imágenes de sus dioses. Y los judíos tenían un solo Dios, pero no tenían imágenes. Y los criticaban. Tengo citas de varios historiadores que decían, uno llamado Tácito decía que entre los judíos tenían una gran honestidad y eran inflexibles en su compasión. Pero a todas las demás personas las trataban con odio y antagonismo. Entre ellos sí se ayudaban y se protegían, pero los demás los despreciaban. Otro historiador, Juvenal, declara que los judíos, dice, está en inglés, tengo que traducírmelo, que si a los judíos se les preguntaba, oye, ¿dónde está este lugar? ¿Dónde está este lugar? Si era judío, le daban la información correcta. Si no era judío, lo mandaban a volar o le daban la información incorrecta. La verdadera religión es una religión de servir. Porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Ellos fallaron y muchas veces nosotros también fallamos. Y cuando habla también de que roban y adulteran y abominan los ídolos, dices comete sacrilegios en el 22 todavía. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Tú que te sientes orgulloso de tener la ley de Dios, no la obedeces y con eso deshonras a Dios. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Qué fuerte acusación, ¿verdad? Aquí le está diciendo claramente a los judíos, ustedes tienen la ley, se jactan en la ley, se enorgullecen de ser judíos, pero no obedecen a Dios. Presumen de tener al único Dios verdadero, pero no lo sirven como si fuera real. Y por eso los demás blasfeman el nombre de Dios. ¿Saben por qué los judíos, los gentiles blasfemaban el nombre de Dios? Causa de los judíos. Porque los judíos no vivían de acuerdo a lo que predicaban. Y decían, bueno, si tu Dios fuera tan poderoso, ¿por qué están de esclavos? ¿Por qué han sido esclavos de los egipcios? ¿Por qué fueron esclavos de los babilonios? Y ahora están bajo esclavitud, bajo el gobierno romano. No que tu Dios es muy bueno, no que tu Dios es muy poderoso. Ven. Pero más que eso era cómo vivían y cómo trataban a los demás. Cómo trataban a los demás. Y por qué Dios permitió que fueran, prácticamente la nación de Israel nació en Egipto. Llegaron 70 y salieron más de 2 millones de Egipto. Pero a Babilonia fueron llevados en esclavitud porque desobedecieron a Dios. Que no dejaron descansar la tierra por 490 años y Dios le permitió que se los llevaran de esclavos por 70 años para dejar descansar la tierra. No es que Dios no fuera poderoso, es que Dios estaba disciplinando a su pueblo. Pero ellos no podían confesar al mundo y decirle, estamos como estamos por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, porque no hemos creído y no hemos obedecido a nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, pero estamos en esta situación por nuestra culpa, porque no lo hemos obedecido. Pero Dios nos libró de los egipcios y Dios nos libró de los babilonios. Nos regresó a la tierra de nuevo y nos abrió las puertas. El reino más poderoso de la tierra en ese tiempo, cuando Babilonia cayó ante los medopersas, el rey Ciro los dejó no solamente volver a su tierra, les dio todo lo que necesitaran para ir a reconstruir la ciudad y las puertas de la ciudad. Hubiera dicho, nuestro Dios nos bendijo abundantemente una vez que terminó la disciplina. Como cuando los hijos se portan mal, es uno, vete a la esquina, ponte ahí en la esquina, te castigo, ¿verdad? ¿Alguna vez les hicieron eso a ustedes? Sí, a mí no. A mí me ponían una paliza y me mandaban a trabajar. Qué bueno hubiera sido que me pusieran de descanso por media hora. Qué suave. No, me mandaban a trabajar luego. Y rapidito porque ahí vienen más. Pero Dios los disciplinó porque lo desobedecieron. Y cuando llegó el tiempo, Dios los liberó de naciones mucho más poderosas que ellos. Y por esas acciones que hacían, deshonraban a Dios. Deshonraban a Dios. Y por eso dice en el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque no lo honran, no lo glorifican. En el Salmo, en Mateo 15, 14. Ven donde ellos no honraban a Dios, se creían muy sabios, muy conocedores, pero miren lo que dice el Señor Jesús de los fariseos. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ellos se sentían maestros de los demás, pero en realidad eran como un guía ciego guiando a otro ciego. ¿Qué va a pasar? Los dos se van a caer en el mismo hoyo, ¿verdad? Ellos así estaban por no obedecer a Dios, por rebelarse contra Dios. En el Salmo 50, versículo 16, dice la palabra de Dios. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él,
y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Ven? No estaban viviendo como Dios les estaba llamando a vivir. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué tomas mi pacto en tu boca? Como diciendo, ¿por qué mencionas mi palabra, pero no la obedeces? No la vives. Regresemos. Por eso Dios conoce el corazón del hombre. ¿Sabían que antes de la fundación del mundo ya nos conocía a cada uno de nosotros? ¿Creen ustedes que Dios hace un trillón de años sabía que aquí iban a estar en este domingo a esta hora? Claro, Dios lo sabe todo. Y Dios sabe quién lo va a honrar realmente y quién lo va a desobedecer y va a pretender vivir como cristiano, pero no es, aparentemente ante el mundo es un cristiano, pero en su corazón se rebela contra Dios. Dios lo ve, Dios lo sabe. Por eso les dice esto cientos de años antes de que viniera el Señor Jesús. Les está diciendo lo que van a hacer. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Dice, y eso sabemos, era una promesa que Dios, un pacto que hizo Dios con Abraham. Le dijo que se circuncidara a sus hijos y después todos los judíos a través, señalando que eran una nación diferente a todas las naciones del mundo, que eran separados para Dios. Y ellos, como separados de Dios, Dios los iba a usar a ellos para transformar y salvar a las naciones. Pero ellos desobedecieron. Y vimos todo de lo que los acusa antes. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Dice, bueno, yo no robo a nadie. ¿De veras? ¿De veras no roban a nadie? ¿No robamos a nadie? ¿Quieren que les enseñe un pasaje? A ver, para examinar nuestros corazones. Bueno, ya que me lo pidieron todos, se los voy a enseñar. Malaquías 3:8. A petición del público. Después de Zacarías y antes de Mateo. El último del Nuevo Testamento. Primeramente quiero que vean el versículo 6, la primera parte. Porque yo, Jehová, no cambio. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso nos garantiza y nos asegura que todas sus promesas son verdad y que todo lo que ha prometido lo va a cumplir, porque Él no cambia. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de robar a Dios? Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí está la respuesta en el 10. Trae todos los diezmos al alfolí o la iglesia, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es? Satanás. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo salimos en la prueba? Y se los digo porque lo dice la palabra de Dios. A mí personalmente no me tienen que dar cuenta de eso. Por eso no pasamos la charola o la canastita para recibir ofrendas. Tenemos la caja ahí atrás. Y es entre ustedes y el Señor. Es entre ustedes y el Señor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Eso lo dejo entre ustedes y el Señor.
Y yo les voy a decir, yo lo he comprobado de que Dios cumple su palabra. Le comentaba a alguien hace rato que cuando me vine yo de San Pedro, yo tenía un trabajo muy bueno y tenía un negocio que empecé por el lado, limpiando oficinas y laboratorios, y me iba muy, muy bien. Y dejé todo y me vine, mi familia se vino antes, mi esposa y mis 2 hijas se vinieron a Morongo, compramos una casita ahí en el desierto. Ay, Dios mío, ¿por qué en el desierto, verdad? Y es lo que dijo mi suegro, ay, se llevaron a nuestra hija al rancho, está feo, horrible, no hay nada. ¿Cómo ves? Estaba bien desilusionado. Y al año, yo me quedé un año atrás para pagar unas deudas que teníamos todavía, y me vine y no tenía trabajo, me vine sin tener trabajo. Empecé a limpiar yardas, limpiar ventanas y todo. Y con lo poquito que ganábamos aquí, ella estaba trabajando de sustituta en la escuela. Con eso, no entendemos cómo, pagamos todas nuestras deudas, nuestros biles, como le decimos, nuestro pago de la casa y todo. Nunca fallamos una sola vez. Porque Dios es muy fiel. Dios es muy fiel. Cuando empezamos a diezmar, ella acababa de dejar de trabajar y lo que yo hacía en ese tiempo no ajustaba. Y Dios proveyó milagrosamente para nuestras necesidades. Gente vino y un día nos dieron un cheque por $1,000. Con eso completamos al dólar nuestras deudas del mes. El siguiente mes necesitábamos $600. Llegué a la iglesia, el pastor me dio un sobre y tenía $600. Y empecé yo a llorar. ¿Saben por qué? No porque me sentí humillado, porque me maravilló tanto la lealtad de Dios. Qué bueno, qué generoso, qué sabio es Dios, que sabía exactamente lo que iba a necesitar. Al siguiente mes empecé a un trabajo por el lado, a trabajar más por fuera. Nadie me dio un 5 después. Pero Dios proveyó para todo lo que necesitaba. Y desde entonces le dije a mi esposa, nunca vamos a dejar de dar nuestro diezmo. ¿Por qué? Porque oí un mensaje, vino un pastor invitado a la iglesia donde estábamos y habló sobre el diezmo. Yo nunca había oído. Pues lo había oído, pero lo había ignorado. Y cuando oí ese mensaje me partió el corazón. Dije, he estado robando yo a Dios. ¿Cómo espero que Dios me bendiga si yo no lo obedezco? Entonces decidimos. Y desde ese día hasta el día de hoy, nunca nos ha faltado lo necesario para vivir. Yo no me preocupo por el dinero, en realidad no me preocupo, les digo absolutamente con toda confianza, no me preocupo por el mañana, si vamos a tener o no va a tener. Dicen que ya al rato ya no va a haber dinero para el seguro social, para los viejitos así como yo, chachalacos, que ya necesitamos ayuda. No me importa. ¿Saben por qué? Porque Dios prometió que Él me va a bendecir. Y en eso estoy bien confiado. Me puedo echar a dormir porque sé que Dios va a proveer. Lo sé 100%. ¿Por qué? Porque dice su palabra, está en su palabra. Así es de que cada uno examinemos nuestro corazón. No debemos de robar a Dios, no debemos de robar a nadie. A nadie. Pero si robamos en la tienda o alguien, puede que nos escondamos y él no se dé cuenta. Pero hay alguien que sí se da cuenta. ¿Verdad? 25. Pues en verdad la circuncisión, ya lo leí. 26. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice el que ese que tú desprecias, ese gentil, te va a venir a juzgar a ti, porque él, aunque no tiene la ley, la guarda. Y tú que la tienes, y la circuncisión, y no la guardas. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón,
en espíritu, no en letra. ¿Por qué? Porque todos los gentiles no tenían la letra, pero tenían la ley en su corazón por el Espíritu. Y a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu nos enseña, ¿verdad? O el Espíritu de la ley, ellos tenían, podríamos decir, el contenido de la ley, el significado de la ley en su corazón. Y de acuerdo a su conciencia, hacían las cosas correctamente. Dice en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sino de Dios. Nosotros tenemos ahora un pacto maravilloso. En Colosenses 2:11 dice la palabra de Dios. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y en Filipenses 3:3 dice la palabra, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven? Nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe. O somos judíos por la fe. Somos aceptados en el amado, en Cristo, por fe. Porque la circuncisión en la carne no sirve de nada si no hay una en el corazón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En los tiempos antiguos, erraban a la gente. Yo leí eso en la historia de México, que los españoles tenían a los indios como esclavos y los erraban como animales. No sé qué tan cierto sea, eso lo leí hace muchos años, los erraban para, si huían, sabían a quién pertenecían. Pero alguien que sirve a fuerzas no sirve de corazón. Pero los judíos, a los esclavos que tenían a su servicio, cuando llegaba el tiempo de liberarlos, y el esclavo amaba tanto a su señor y decía, yo no me quiero ir con ustedes, yo lo amo, yo amo a su familia, yo amo a sus hijos, yo aquí tengo mi familia también y yo lo quiero servir. Entonces lo llevaban al poste de la puerta, le hacían un hoyo con una lanza, le ponían una argolla. Creen que eso es de las mujeres nada más, ¿verdad? Desde ese tiempo lo usaban. Le ponían una argolla de oro, y eso significaba, cuando lo veían, que era un esclavo, pero por amor, por voluntad, por agradecimiento a lo bien que lo trataban en esa casa. Es lo que somos nosotros. Nosotros no somos de los que erraron a la fuerza. Nosotros fuimos los que dijimos, yo quiero servirlo, Señor, con todo mi corazón, porque me ha dado todo. Porque muchas veces compraban un esclavo, digamos, tenía 20 años el muchacho, y luego su amo le daba una muchacha de las esclavas y ya tenía su esposa y tenía hijos. La cosa es que cuando él se iba, si quería salir libre, la esposa y los hijos eran del amo, y él se podía ir libre. Pero decían, yo no voy a dejar a mi familia, aquí nos tratan muy bien, pues lo servimos voluntariamente. Y así servimos al Señor, ¿verdad? Voluntariamente, por amor, por agradecimiento. ¿Quién nos trata mejor que Dios? ¿Quién nos puede tratar mejor que Dios? Nadie. El que no escatimó a su Hijo, nos dice la Biblia, sino lo entregó por nosotros, ¿cuánto y cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. En Romanos, estamos en Romanos, vamos al capítulo 8, versículo 1. Tenemos esta maravillosa promesa. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para nosotros. Brinquen al versículo 32 de Romanos, el mismo capítulo 8, versículo 32. Ya se las dije antes, ¿verdad? Me adelanté.
El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora miren, aquí pongan su nombre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta que Jesús está intercediendo por nosotros? Oigan, cuando alguien tenemos un problema, le llamamos a alguien y decimos, ora por mí, estoy en una prueba. No tengo nadie que ore por mí. No, tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. ¿Quién mejor para interceder por nosotros? No que nosotros no debamos o podamos orar por otros. Debemos y podemos. Pero imagínense tener a Jesús intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Absolutamente nadie. El que murió por nosotros, del cual llevamos su nombre como cristianos, quiere decir que nos identificamos con Él, que somos sus seguidores, que somos imitaciones de Cristo, que somos seguidores de Cristo. Todo lo que dice aquí de la ley dice que era como un maestro que nos enseñaba y nos reflejaba lo que éramos, lo que somos en la carne, lo que necesitamos de Cristo, porque en nuestra carne no hay nada bueno, absolutamente nada bueno. Dicen, no, yo conozco gente muy buena. No hay gente buena. Me lo acaban de decir, no hay ni siquiera uno. No me creen, vayan a Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no. Todos aún se han perdido, se han alejado. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos somos malos. Podemos decir, bueno, ¿por qué Dios manda gente al infierno si Dios es tan bueno? Dejen decirles una cosa, no hay nadie bueno. Todos merecemos ir al infierno. Que no nos manda al infierno es por su gracia. Es porque nosotros hemos recibido la salvación a través de Cristo, porque lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Jesús hizo su justicia, la hizo nuestra justicia. Y nuestro pecado lo hizo suyo. Él tomó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no quería que nosotros fuéramos al infierno. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Maravilloso, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos ama infinitamente. Un Dios que lleva nuestro nombre en su corazón. Piensen en eso. Dios lleva mi nombre en su corazón. No solamente nos conoce, lleva nuestros nombres e intercede por nosotros. Y está preparando lugar para nosotros. Y tenemos la promesa que un día va a volver por nosotros. Juan 14, 1-3. Un día va a venir por nosotros. Ahorita está preparando lugar para cada uno. Yo me imagino cuando alguien muere, un cristiano muere, y realmente llamarle muere no es la palabra mejor descriptiva, porque no muere, nace a la vida verdadera, a la vida eterna. Hay una separación, podríamos decir. El alma se va del cuerpo. El alma deja el cascarón, deja el cascabel, como una serpiente cuando deja su cascabel, ¿verdad? O un pajarito sale del cascarón y va a la vida. Nosotros va a ser lo mismo. Dejamos este cascarón que cada día está peor. Y un día voy a volar a los cielos. Un día vamos a levantar nuestros brazos y vamos a ir hacia la presencia de Dios. Qué maravilloso. Qué destino tan maravilloso tenemos los que amamos y servimos a Cristo.
Y puesto que tenemos que dar cuenta de todas nuestras obras, ¿cómo debemos ahora de vivir? Cada uno de nosotros debemos de examinar nuestros corazones y decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón que no te agrada? ¿Qué estoy haciendo mal para cambiarlo? Porque yo quiero servirte con todo mi corazón. Hermanos, Dios nos ama más de lo que nos podemos imaginar. De nuevo les vuelvo a decir ya para terminar, cuando tengan una duda, simplemente piensen en la cruz. Ahí ven la demostración de amor más grande que la humanidad en toda su historia ha recibido. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros. Esa es la más grande demostración de amor. Ese Dios amamos y ese Dios servimos. Amén. 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 Padre bendito, Dios omnipotente, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos, lo bendecimos, Señor. Y Señor bendito, yo le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Le pido que los bendiga, que los proteja. Le pido también, Señor, que los redarguya. Y a mí también, por supuesto. Y nos revele, nos enseñe las áreas en que debemos de cambiar. Que no nos hagamos los sordos ni los olvidadizos. Porque a veces es fácil saliendo de aquí olvidarnos de lo que oímos y no hacemos ningún cambio. Pero entonces es como cuando uno se ve en el espejo y cuando se retira se le olvida cómo era. No hubo cambio, no hubo nada de transformación. Queremos, Señor bendito, vivir en su palabra, de acuerdo a su palabra. Ser obedientes, ser serviciales y así ser bendecidos por usted. Bendígalos, Señor, en abundancia, que sobreabunde sobre ellos sus bendiciones, que les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que los cubra con su sombra, Señor, con la sombra de sus alas, y que cada uno, Señor, clame en agradecimiento y en gracias a usted, Señor. Bendito Señor, se lo agradecemos con todo nuestro corazón. Bendígalos a todos en el nombre santo y sagrado de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Tenemos un canto más.